a hablar un poquito del tema del reglamento de tarjetas de crédito y débito, y de la resolución 504/2021 de ciberseguridad. Sabemos de que la entidad financiera tiene la obligatoriedad de cumplir con estas dos normas, ¿no? Una del 2013 y una del 2021. La última es la del 2021, la de ciberseguridad. Para el tema de tarjetas, hay un punto que sí debe ser bien cuidadosamente revisado, ¿no? Hoy en día, y eso lo pueden saber ustedes, todos los que utilizamos aplicativos móviles, que con tanta delincuencia los celulares pueden ser perfectamente clonados, ¿no? Entonces, si antes teníamos una medida en la cual tú como entidad, tú como entidad financiera, cumplías con la doble autenticación, ¿no? Que establecía ya el reglamento de ciberseguridad, ¿no? Y que oficios previos también hablaban de ello. La doble autenticación que establece el reglamento de ciberseguridad es básicamente que para hacer una transacción financiera por canales digitales, tienes que tener un doble control, un doble momento para que el cliente pueda dar su conformidad y que no se pueda configurar eso en un fraude. Entonces, este doble control básicamente es, por ejemplo, si vas a hacer una transferencia de cuenta a cuenta por el aplicativo del banco, entonces no es simplemente entrar y decir, transfiero 1000 soles a esta cuenta y pones tu clave y ya. El colocar la clave es un factor de autenticación, pero tú necesitas dos para que la transacción sea válida. Entonces, hablamos de lo que el cliente sabe, de lo que el cliente tiene y de lo que el cliente es. Entonces, bajo esos tres criterios, ¿qué ejemplos podrían ustedes considerar para poder cumplir con ese doble factor de autenticación? ¿Qué tipo de autenticación podría ser aquella que dice que se encuentra vinculada a lo que el cliente sabe? ¿Qué tipo de autenticación podría ser aquella que se encuentra vinculado a lo que el cliente tiene? ¿Y qué tipo de autenticación podría ser aquella que se encuentre vinculada a lo que el cliente es? Los dejo para que puedan ustedes comentar. ¿Cuál podría ser aquella que diga lo que el cliente sabe? ¿Qué sabe un cliente en una transacción financiera por medios digitales? ¿Su contraseña? Muy bien, correcto. Un primer factor de autenticación, entonces, para poder matar ese requerimiento, y la norma lo dice, ¿no? Los tres parámetros que les acabo de mencionar son mencionados en el reglamento de ciberseguridad. Entonces, ¿qué es aquello que el cliente sabe? Su contraseña, su clave secreta, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué es aquello que el cliente tiene? Puede ser la clave de 4 dígitos. También estaría encajado eso en el primer parámetro, en lo que el cliente sabe, ¿no? Porque es información que solamente él conoce, ¿verdad? Pero lo que el cliente tiene es algo adicional. Que lo tiene ahí, ¿no? Lo tiene en ese momento para hacer la operación. Lo tiene en físico, ya está, en plástico ya. La tarjeta, el número de tarjeta. El número de tarjeta, correcto. Eso es algo que el cliente tiene. Lo tiene en su tarjeta, ¿no? Lo tiene impreso en su tarjeta y lo va a colocar. ¿Estaría cumpliendo con un segundo factor de autenticación? Sí, estaría cumpliendo con un segundo factor de autenticación. Ahora, en el primer aspecto, lo que el cliente tiene, perdón, conoce, lo que el cliente sabe, hablamos de la clave de 4 dígitos, que es válida como lo indicó su compañero. Hablamos de la clave de 6 dígitos, que es esta clave para hacer transacciones por internet. Y hablamos también, bueno, ahí estaríamos matando, ¿no? Lo que el cliente tiene, estaríamos hablando del número de la tarjeta, y estaríamos hablando también, inclusive, de otra clave que va impresa también ahí. ¿Cuál sería? Ese código que está atrás de la tarjeta, que es, además de la fecha de vencimiento, que también a veces te la piden. Correcto, correcto. Hay un Estamos, número de validación en la tarjeta, que está como a la espalda. claro, ¿de cuántos 3 dígitos tiene? dígitos. De 3 dígitos, ¿verdad? Eso se llama, ese es el código de seguridad de tarjetas. El CBV, ¿no? El código de verificación de tarjetas.
este código de valor de validación o código de verificación o Card Verification Value es básicamente el código que se tiene para poder confirmar una transacción, ¿verdad? Pero no solamente eso, tienes también otros datos, ¿no? Que es la fecha que ustedes han indicado, ¿no? La fecha de vencimiento de la tarjeta, ¿verdad? Sí, sí, Correcto. correcto. Perfecto, hasta ahí estamos claros. Pero la superintendencia con esta norma también nos dice que todo lo que forma parte de la tarjeta corresponde a un mismo factor de autenticación. Ya lo dejó claro. Quiere decir que si tú tienes tu CBV y tienes tu fecha de vencimiento y tienes tu número de tarjeta, ya. Si tú pides 2 de esos datos, o los 3, no estarías cumpliendo. Porque ahí con eso lo que estás haciendo es todo lo que esté dentro de la tarjeta es un único factor. Es decir, si pides si pides el número de la tarjeta, la CBV, y aparte pides la fecha de caducidad, entonces estás cumpliendo recién con un primer factor. El segundo factor tendría que ser lo que el cliente conoce, que podría ser la contraseña de 4 dígitos o la contraseña de 6 dígitos. Ahí ya estarías cumpliendo con lo que te pide la norma para poder hacer un doble factor mínimo de autenticación. Ahora, si tienes 3 factores de autenticación, mucho mejor, ¿no? ¿Cuál sería el tercer factor de autenticación? Indica aquello que el cliente es. ¿Cuál podría ser ese? ¿Cómo podría validarse en una transacción financiera la autenticación de lo que el cliente es? ¿Qué tipo de factor sería? ¿O qué tipo de autenticación sería? ¿Su huella? Correcto. La huella digital o su identificación biométrica, que es básicamente aquello que te identifica que eres tú. Entonces, la huella digital es un mecanismo de autenticación. Mucho más avanzado, sí, debería ser obligatorio tener 3, en realidad, ¿no? Algunas entidades, por un tema de infraestructura tecnológica, no tienen las 3, solo tienen las 2 primeras. Pero pienso yo que debería haber una modificatoria para que se tengan las 3 por un tema de seguridad del cliente, no solamente 2. Los bancos, por ejemplo, ¿no? A veces, inclusive, claro, se ha implementado con unos que los utilizan, los enchufan a su celular y así también tienen la huella digital o biométrica. Correcto. Es que han Esto, habido por un montón ejemplo, de suplantaciones de identidad, doctor. exacto. A raíz de todos estos casos lamentables que se vienen dando, ya no solo en el Perú, sino a nivel internacional, ya han tenido que salir estas modificatorias, ¿no? El doble factor, el tema de que los 3 datos, o sea, todo lo de la tarjeta sea un único factor, ahí que tienes que tener aparte otro más. El tema que tengas que tener, bueno, todavía no es obligatorio, pero con que tengas 2 de 3 estás cumpliendo, pero como les decía, deberían ser 3 de 3, para poder cuidar mucho más al cliente, ¿no? Y ese tema no es difícil, ¿no? Como usted ha mencionado el tema de, claro, que tiene esa posibilidad de conectarlo, ¿no? Ahora, los aplicativos de los bancos hoy en día ya empiezan a tener tecnología casi la mayoría biométrica. Entonces ya es la huella, más la clave, más el número de la tarjeta, o la fecha de caducidad y el CBV, que tienes más factores, ¿no? Entonces, ahora, la huella es una forma de autenticación. Puede haber otra, podría ser la identificación facial, que también algunos aplicativos ya lo tienen, ¿no? Entonces, son 2 medidas que podrían ser perfectamente aplicadas, ¿no? Ahora, si tú quieres tener la huella más tu clave, ya estás igual cumpliendo 2 de 3. Entonces, esos son los mecanismos que de alguna forma se tienen que tener. Ahora, les comento otro detalle, ¿no? Ya no, bueno, hasta hace algún tiempo, la obligatoriedad básicamente era tener una clave dinámica, ¿no? Que también te llegaba por transacción, y sí es válida, pero esa clave dinámica normalmente venía llegando como mensaje de texto. Entonces te llegaba el mensaje de texto, tú lo digitabas, confirmabas la transacción, ¿no? Hoy en día ya la SBS está en un plan de remediación, lo ha llamado. ¿Para qué? Para que las entidades financieras puedan migrar de la tecnología SMS a una tecnología mucho más avanzada, como sería la tecnología de tokenización. ¿Cuál podría ser ella? ¿Cómo la han podido identificar ustedes? ¿A qué se refiere la tokenización?
Su mismo nombre lo dice, ¿no? Tokenización, viene de token. Entonces ya hablamos del token, sí, correcto, Stephanie, muy bien. Hablamos del token digital, ¿no? Ya no es el token tradicional, bueno, ahora todavía existen, ¿no? Todavía es válido, pero hoy en día la mayoría ya están pasando al token digital, que es un factor de autenticación que es generado de manera simultánea al momento de la transacción, pero que no te llega como mensaje de texto, sino que te aparece ya en el propio aplicativo móvil. Pero eso permite de que la confirmación del token no llega al celular como un mensaje, porque el celular yo lo puedo clonar, y lo mismo que le llega a Juan Pérez, le puede llegar a otra persona, al delincuente, ¿no? Y le va a llegar la misma información de la clave, y con la clave va a poder hacer la operación. Entonces ya no es tan segura la tecnología SMS. Hoy en día, la tecnología de tokenización lo que hace básicamente, y eso ya Visa ha sido uno de los primeros a nivel mundial de poder ya plasmarlo y convertirlo en realidad en las entidades a nivel mundial, es que la generación del token está asociada no solamente al número telefónico, como era la tecnología SMS, sino también al equipo móvil, o sea, al email del equipo móvil. Es decir, si tú cambias de equipo, pero mantienes el número, ya no te va a servir. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso ahí de homologación. ¿Para qué? Para que tú puedas volver a registrar ante la entidad financiera dicho equipo móvil. O sea, ya no solamente basta que registres el número, sino que ahora tienes que registrar el equipo, ¿no? Obviamente a través de procesos de autenticación ya virtual, ¿no? Pero ya es como que reinicias el aplicativo, lo vuelves a generar, y es muy probable que si cambias de equipo, tengas que ir a la entidad o hacer un proceso de autenticación facial, o ir a la entidad financiera a colocar tus datos y poder registrar tu nuevo equipo. Y en base a eso ya podrías tener un nuevo proceso de tokenización en tu nuevo equipo móvil celular. Y es más seguro, porque si te clonan el celular, ya pues, ¿no? Ya no va a haber mensaje de texto que llegue, sino token. Y el token no va a llegar en otro equipo, solamente llega en el equipo que tengas registrado. Igual, todavía sigue siendo seguro, esperemos que todavía siga siendo este nuevo proceso, pero eso está en constante movimiento. Hasta aquí alguna experiencia capaz que nos puedan contar, algún caso, alguna situación que hayan vivido o conocido. Bien, seguimos. Tener en cuenta esas medidas, ¿no? Si es que hubiese alguna situación en la cual el banco o la entidad financiera no esté cumpliendo con el doble factor de autenticación, sí sería perfectamente denunciable, ¿no? Podría haber una gran posibilidad de ganar una acción contra esa entidad financiera, porque finalmente tienes que cumplir con la doble autenticación, ¿no? Ahora, con el lado de también tener en cuenta algo de que eh, definitivamente al momento de ir migrando a nivel de plataformas, capaz las entidades ya están empezando a cambiar su tecnología de aplicativos, ¿no? Para poder cumplir con ello, pero también es importante tener en cuenta que esto genera una obligatoriedad de las instituciones, de su área de riesgos, el riesgo operacional, su área de conducta de mercado, su área legal, su área de operaciones, informática, qué sé yo, de ir ya avanzando en todo ello, ¿no? Entonces, esa es una obligatoriedad que ya la misma realidad genera y tiene que darse, ¿no? Tenemos que estar permanentemente en actualización para poder saber a dónde vamos migrando, ¿no? Sea como comunidad jurídica, sea como entidad financiera, sea como cliente, de conocer, ¿no? Conocer perfectamente los derechos de hecho de cada quien, ¿no? En este caso también hay que tener en cuenta que es importante que las entidades financieras tengan dentro de su plataforma la posibilidad de efectuar monitoreos antifraude. Hoy en día ya existen monitoreos de phishing, anti-phishing, que es justamente ir viendo qué páginas clonadas se vienen dando de tu entidad en Internet.
Por ejemplo, colocas en Google banco tal, y ya quizás ya no aparece solamente la dirección oficial, ya los delincuentes se han encargado de crear otras páginas parecidas, agregándole una letra adicional, un número adicional, y eso al final es peligroso, ¿no? Porque hay clientes que ingresan al Google, ahí colocan el nombre de la entidad financiera y ingresan a la primera plataforma que aparece. Ojo que los delincuentes en esos casos lo que están haciendo es crear este tipo de páginas clonadas, y es más, pagar publicidad para que las páginas aparezcan en el primer lugar de ubicación. Entonces, eso hace que cuando pongas en Google banco tal, aparezca, es posible, ¿no? No siempre, pero aparezca una página que no es del banco. Y puede ser que se dejen llevar por ello, ingresen ahí, vayan a la página, a la sección de plataforma online, y coloquen sus datos, y ya en ese momento les copiaron y les clonaron la información. Entonces, estas alertas anti-phishing lo que hace es detectar qué páginas no oficiales se están creando en Internet para poder automáticamente, a través de anti-hackers, poder hacer la eliminación de esos dominios creados por delincuentes, ¿no? Entonces, esa es una buena práctica que deberían tener las entidades financieras, todas, ¿no? Otra es el hecho, que eso es obligatorio, el hecho de que tengas tecnología antifraude para poder ver a través de monitoreo antifraude, para poder detectar operaciones inusuales, ¿no? Y eso ya se hace muchos años. Pero hoy en día ya la norma te exige de que el monitoreo antifraude, que lo pueda hacer un proveedor o tu propia entidad financiera, se replique en todos los canales operacionales que tú tienes implementados, ¿no? Sean físicos o sean digitales. O sea, por ejemplo, si ya tienes el check de un software o de un proveedor antifraude para el tema de transferencias por Internet, también tendrías que tener uno especial para compras por Internet, que son procesos diferentes, ¿no? En la primera transfieres dinero de una entidad a otra, en la segunda compras, siempre y cuando sea Visa o Mastercard, o tengas una plataforma o PayPal, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese tipo de transacciones también tienen que ser monitoreadas, ¿no? Hoy en día se está optando, mucho se ve en las noticias, el tema que los delincuentes están yéndose ya a plataformas de gaming, en la cual ya no es que logran concretar su ilícito y sacan el dinero a una cuenta, a otra cuenta, porque hoy en día ya las entidades financieras están alertas, y si el dinero llega a otro lado, ya la entidad financiera de recepción lo que está haciendo es bloquearla y devolver los fondos cuando esa operación tiene presunción de fraude. Hoy ya no están utilizando cuentas de ahorro de destino, ahora lo que están utilizando son transacciones a través de gaming o apuestas deportivas. ¿Por qué? Porque esas transacciones lo que hacen es mover el dinero muy rápido. Y al mover el dinero rápido, ya no hay forma de recuperar el dinero, de bloquear esa cuenta. Entonces, eso es algo último que están utilizando muchos delincuentes para poder sacar provecho de ello. Y es algo que también las entidades tienen que tenerlo claro e implementado para poder evitarlo, ¿no? O en todo caso mitigarlo. Bien, seguimos avanzando. Nos queda ya la última etapa, nos quedan 20 minutos para poder terminar con el tema de circular de gestión de reclamos y requerimientos, bueno, nuevo reglamento de gestión de reclamos y requerimientos, hoy en día todavía llamado circular de atención al usuario. La circular SDSG 184-2015. Sabemos que desde el año 2015 se modificó, porque antes era la 146-2009, pasó a la circular 184-2015, y hoy en día tenemos ya la resolución 4022-2022, que establece la posibilidad de tener mayores controles y mayores cuidados en el control y la gestión de los requerimientos a nivel de las entidades financieras. Esta resolución, que salió el año pasado, lo que hace es darles mayores índices de control a las entidades financieras para que puedan tener un mejor tratamiento, ¿no? Esa resolución 4036-2022 lo que hace básicamente es ya consolidar en un solo marco normativo todo, ¿no? Establecer en controles ya, o remisión de reportes mensuales, ya no de reportes trimestrales a través del SUCADE. Actualmente la circular 184, igual que la resolución 4036, lo que incorpora dentro de las entidades obligadas a su cumplimiento son todas aquellas, como el Banco de la Nación, FOGAPI, las derramas, AFOCAD, las administradoras de pensiones,
todos los tipos de entidades financieras, bancarias, financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas municipales de crédito popular, pymes, cooperativas, cajas rurales y créditos. A diferencia de la resolución 3274, el reglamento de conducta de mercado, que tiene hay de dos tipos, el general y el simplificado. El simplificado son para empresas más chicas. En cambio, la circular 184 y su nueva modificatoria, que es la resolución 4036, establecen más 7 tipos de entidades financieras para ellos, ¿no? Las de operaciones múltiples, que son las 7 que les acabo de mencionar, o sea, son más entidades que tienen que cumplir ello tal cual como se establecía. No hay un reglamento simplificado para esa norma. Es un único reglamento para todas las que están ustedes visualizando. De igual forma, las empresas especializadas, como de capitalización inmobiliaria, arrendamiento financiero, factoring, afianzadoras, servicios fiduciarios, las empresas de seguros también están obligadas a cumplirla, las de seguros y reaseguros y reaseguros, también las empresas de almacén general de depósitos, las de transporte, custodia, administración de numerario, o sea, Hermes, todas las empresas que custodian dinero, ¿no? Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y débito, las empresas de servicio de canje, las empresas de transferencia de fondos. Todas ellas son entidades que tienen que cumplir con esta norma. Tanto con la circular 184, que ya se derogó en su artículo 7, pero sigue vigente en todo el resto del cuerpo normativo, hasta el 31 de diciembre de este año, porque la nueva resolución 4036 entró en vigencia en su artículo 7, que es solo vinculado a plazos, el día 28 de febrero de este año, pero entra íntegramente en vigencia el 1 de enero del próximo año, del 2024. En tema de reclamos, lo que te indica la circular es primero la conceptualización, ¿no? Que indica que son comunicaciones presentadas por los usuarios o por un tercero en nombre de los usuarios, expresando su insatisfacción. En estos casos, bueno, como operaciones, productos de servicios. En este caso, te da y te sigue dando la viabilidad de que los reclamos puedan ser presentados por terceros en nombre de los titulares. Y en este caso, el reclamo tendría que ser generado en nombre del titular, pero quien estaría suscribiendo el formulario sería el tercero. Ahora, si el reclamo tiene que ver con una contingencia dada o producida con el tercero, por ejemplo, ¿no? Un tercero va a pagar un crédito a nombre del cliente A y él es el tercero de nombre B, ¿no? Entonces, si el reclamo está generado por una contingencia dada con el crédito del titular, cálculo de intereses, cobros no reconocidos, qué sé yo, el reclamo tendría que ser presentado a nombre del titular, pero tendría que firmar ese tercero. No le podrías negar la posibilidad, ni tampoco le tendrías que pedir un poder, porque es sin acreditación, no requiere acreditación. Ahora, si es que el reclamo se ha dado por una situación específica en la cual el tercero ha ido a pagar el crédito, y por ejemplo no le han querido dar billetes de una determinada denominación que él quería, o le han dado un billete falso, qué sé yo, ya la contingencia es con el tercero. Ya el titular no tendría que ver acá, y ahí el reclamo, si se presenta por ese motivo, tendría que ser a nombre del tercero, porque es con el que se ha dado el problema. Es un poco para tenerlo claro, y en todos los escenarios siempre tiene que haber una insatisfacción. Porque si no hay insatisfacción, y solamente es un pedido de información, de documentación, o una consulta específica que no tiene atisbos de insatisfacción, ya no sería un reclamo, sino sería un requerimiento. Los reclamos se pueden presentar por canales ya obligatorios, como por ejemplo la red de oficinas, telefónica o electrónica. El plazo máximo, entre otros, que también puedes tú, ahorita en unos momentos vamos a ver cómo la norma también ha incorporado nuevos canales que también tú puedes tener implementados, ¿no? Tanto para la respuesta, para la generación como para la respuesta. En el nuevo plazo máximo que se establece a partir del 28 de febrero de este año, que es el plazo de 15 días hábiles, como máximo pudiendo ser antes también, ¿no? Y la posibilidad de acudir a una reconsideración, que ya estaba en la circular, en caso no estés de acuerdo con la respuesta. Recordemos que el reclamo no es una denuncia todavía, pero puede ser el inicio de un procedimiento sancionador si es que finalmente tú no cumples adecuadamente. Si te reclaman por 3 cosas, tienes que pronunciarte sobre los tres puntos del reclamo. No podrías omitir uno de ellos porque estaríamos hablando de infracción también. Si te reclaman por 3, te pronuncias sobre los 3 puntos. Pudiendo ser procedente o improcedente los 3, o 2 de ellos, o 1 de ellos, o los 3 procedentes, no hay problema, pero tienes que pronunciar, ¿no? Entonces, el libro de reclamaciones, entendemos para las entidades financieras es virtual,
y para las entidades que no son financieras, según el Indecopy, la obligatoriedad es tener un libro físico. Pero para las entidades financieras sí hay la necesidad de tener los dos. El virtual para control de la superintendencia y el físico para control del Indecopy. El aviso del libro de reclamaciones que tiene que estar publicado en cada piso donde operes. Si es que operas en 2 pisos, tienes que tener la publicación en ambos, ¿no? Bajo el formato que se encuentra, que están visualizando, que es el formato autorizado por el Indecopy. Cuando un cliente se acerca a una agencia a presentar un reclamo, sí o sí tienes que generar el reclamo por el mecanismo del libro virtual que en ese momento está. Porque, ojo, el libro virtual no es la página web, es el sistema de reclamos que tiene que tener obligatoriamente cada entidad financiera, donde generas tú un formulario, lo imprimes, el cliente lo firma y se lleva una copia. ¿Ok? Entonces, pero si el cliente no quiere colocar, o sea, si ya está en la agencia y él no quiere colocar su reclamo por el libro virtual y quiere que le des el libro físico, tendrías que darse para que lo pueda hacer ahí, pero luego con la obligación de transcribirlo inmediatamente al sistema, para poder generar un código y poder hacerle un seguimiento y poder darle la formalidad establecida, ¿no? Ahora, si el cliente, si está en la agencia, tiene que proceder de esa manera. Si el cliente no está en la agencia, está en su domicilio, y por algún motivo habla con su analista de crédito y le dice, señor, quiero presentar un reclamo, el analista no podría obligar al cliente a que se acerque a la agencia, porque estaría limitando su derecho. Lo que tendría que hacer en ese momento es informarle que no hay necesidad de que se acerque a la agencia, que él podría hacerlo vía telefónica o vía web, y darle el número del call center y, la dirección web de la institución para que lo pueda hacer, ¿no? Si el analista le dice, no, tiene que ir sí o sí a la agencia, también estaríamos hablando de una limitación a su derecho, ¿no? Ahora, si es al revés, si el cliente está en la agencia y la persona que lo atiende, el cliente dice, quiero generar un reclamo, la persona que lo atiende tiene que generarlo en ese momento. No podría decirle, ya señor, vaya y solamente usted puede ingresarlo por el teléfono o solamente por la web, porque ya él está presencialmente en la agencia. Tendrías que ingresarlo por la vía de oficina. Porque si lo mandas a llamar por teléfono y tú no tienes habilitado una línea telefónica dentro de la agencia para que el cliente lo pueda hacer, entonces sí estarías hablando de una limitación. Ahora, hay entidades financieras que tienen una línea telefónica dentro de la agencia, que es gratuita y es libre. Ahí sí podrías tú decirle, señor, el mecanismo que hemos implementado para los clientes que físicamente están aquí es el telefónico porque tenemos habilitado un teléfono, acérquese ahí ya. Pero si no tienes habilitado eso y lo tiene que hacer desde su celular, ahí sí tendrías que hacerlo en ese momento en oficina, porque de lo contrario estarías limitando su derecho. Ahora, tenemos algunos ejemplos de reclamos y de requerimientos. Por ejemplo, en el caso de reclamos, siempre hay que tener en cuenta de que no hay que guiarse solamente del asunto. Hay clientes que van por un motivo, pero al final el problema es otro, ¿no? Entonces, hay que capacitar bien al personal que recepciona reclamos para que tengan la capacidad de poder identificar si realmente se trata de un reclamo o de un requerimiento. A veces el cliente como les decía, ¿no? Inicia pidiéndote algo, pero al final el problema es algo, en realidad sí existe una contingencia. Entonces, a conversar bien, escucharlo al cliente íntegramente, hacerle las preguntas necesarias para identificar si se trata de un reclamo o requerimiento. Ahora, si el cliente lo hace a través de documento, porque también lo puede hacer, te trae ya el documento impreso y firmado desde la calle, no bastaría que te guíes solamente del asunto o del texto inicial, sino que es importante que la persona lea íntegramente el contenido. Porque a veces al inicio todo suena bien, pero al final en la última línea está la insatisfacción. Entonces ya ese documento de convertirse en un requerimiento pasaría a ser un reclamo. Entonces hay que capacitar al personal para que puedan leerlo completamente. Normalmente los reclamos tienen textos que indican no estoy de acuerdo con, manifiesto mi disconformidad con, exijo se brinde solución inmediata a, agradecería se me haga la devolución de la transferencia que hice por estar disconforme con mucho aprecio me dirijo para que se me brinde explicación sobre la deficiente información recibida por el aplicativo. Empieza muy suave, pero termina como un reclamo, entonces es reclamo. Se recuerda que el reclamo debe contener un texto bastante detallado y explicativo. Es necesario y es recomendable que cuando registren el reclamo en el sistema se pueda incorporar la mayor cantidad de información que permita al área de reclamos entender bien el caso. Entonces, mientras más texto, mientras más detalle y mientras más datos coloques en el sistema, mucho mejor. Brindando todo el detalle necesario a fin de conocer la profundidad del caso, ¿no? El de la queja es diferente, porque en el de la queja, a veces lo hacen en el libro de respaldo, y no se espera una respuesta del cliente, simplemente hace mucho calor, coloquen aire acondicionado, coloquen
por ejemplo, ventiladores, pero no marca un mecanismo de respuesta, supongamos que lo haga por libro físico. Entonces, ahí se considera como una queja, simplemente basta que la entidad tome conocimiento y aplique alguna acción, que sí sería necesario que se haga, o que por lo menos se evalúe, pero no exige ni amerita una respuesta obligatoria. Entonces, la queja no es un reclamo, ni mucho menos una denuncia, pero sí podría convertirse si es que no se toman acciones. Hay la posibilidad también que cuando un cliente presenta un reclamo por el medio que sea, y te hace mención a un documento importante para la evaluación del reclamo, pero que no lo adjunta o olvida adjuntarlo, tú puedas requerirle a ese cliente a través de una información, a través de una comunicación por correo quizás, donde le pidas en un determinado plazo de 2 días hábiles como máximo, para que él pueda subsanar o sustentar ese documento que menciona pero no adjunta, ¿no? Con la posibilidad de dar por atendido dicho reclamo si es que no lo subsanan en el plazo que le estás otorgando. Siempre y cuando sea un documento necesario y vital para la resolución del caso. Si no es indispensable, entonces no habría necesidad de aplicar dicho mecanismo de subsanación, ¿no? Bueno, el personal tiene que estar debidamente capacitado sobre temas de protección al consumidor, sobre temas de transparencia, conducta de mercado, sobre definiciones, entre reclamo y requerimientos, sobre queja y reclamo. Ante el Indecopi, normalmente sabemos que el Indecopi tiene algunas instancias, ¿no? La primera instancia que tiene Indecopi es el SAC, que es el Servicio de Atención al Ciudadano, que no es una instancia de denuncia, sino que es una instancia de reclamo, donde la entidad, el Indecopi recepciona dicho reclamo, corre traslado a la entidad financiera, lo convoca a una audiencia de conciliación o le pide una fórmula conciliadora. En base a eso la entidad responde. Si tiene alguna alternativa de solución, tanto en audiencia como en comunicación, lo puede exponer, el cliente tomará su decisión, aceptará la medida, la propuesta conciliatoria o no. Si la acepta, se firma un acta de conciliación. Si no la acepta, se firma un acta de no conciliación. Y ahí concluye. No hay multa, no hay nada. Sin embargo, si el cliente, pero sí es una buena oportunidad que aquellos casos que entran por SAC puedan terminar siendo atendidos favorablemente por la entidad, ¿no? Ahora, muchas veces el cliente no puede tener la razón en lo que pide, pero por una buena práctica institucional o una política de servicio al cliente, quizás sí puedas darle la razón, ¿no? Siempre y cuando la entidad te lo permita, ¿no? Tu entidad, ¿no? Entonces, sí es importante aprovechar cuando estos casos llegan por SAC para que no lleguen a denuncia. Ahora, si definitivamente no hay cómo darle la respuesta favorable y no hay conciliación, ya el Indecopi, simplemente el caso muere, pero el cliente tendría la posibilidad de ir a una siguiente instancia, que sería la denuncia. Ahora, no necesitas pasar por SAC para ir a denuncia. Las denuncias se ven a nivel del órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos, del Indecopi, o a través de la CPC, que es la Comisión de Protección al Consumidor, dependiendo de la cuantía, o si es apreciable en dinero o no, ¿no? Esos son los criterios para ver si se ve en ORPS o en CPC. Y bueno, ya ahí sí entra en instancia de denuncia, hay un pago que el cliente hace por la tasa administrativa de 36 soles, inicia un procedimiento administrativo sancionador, un PAS, ¿no? Y ahí finalmente puede terminar en multa y medida correctiva, o en multa y no medida correctiva, solamente medida correctiva y no multa, o simplemente declararse infundado o improcedente. Improcedente si es que no hay legitimidad para obrar. Infundado si es que sí la hay, pero en la evaluación se considera que la entidad financiera tiene la razón. Y no se le da la razón al cliente y concluye a favor de la entidad, ¿no? Entonces, ahora, no necesitas pasar por SAC para ir a denuncia. Puedes ir directo también. No necesitas pasar por reclamo interno para ir a reclamo Indecopi. Tampoco necesitas pasar por reclamo interno para ir a denuncia Indecopi. Tampoco necesitas pasar por requerimiento interno para ir a reclamo interno. Es decir, cada instancia o jerarquía administrativa es independiente una de otra, ¿no? No es un prerequisito, ¿no? Normalmente los casos que son denunciados ante Indecopi, normalmente se vienen dando, según estadísticas, por falta de idoneidad, por reporte indebido en centrales de riesgos, por temas de información insuficiente, por reporte indebido en centrales de riesgos, por métodos abusivos de cobranza, por métodos comerciales coercitivos, etc., ¿no? En métodos abusivos de cobranza está prohibido su uso, que afecten la privacidad del hogar y las actividades laborales. Está prohibido también efectuar gestiones de cobranza después de las 8 de la noche y antes de las 7 de la mañana, así como también está prohibido efectuar gestiones de cobranza los sábados, domingos y feriados.
colocar carteles en el domicilio del deudor, exigiéndoles el pago, moroso, paga, ¿no? Tipo de cosas, hasta cosas más fuertes, ¿no? Enviar estados de cuento y documentos de cobranza al domicilio de un tercero ajeno. Si no es el titular, tú no puedes notificar en un domicilio distinto al que se otorgó al momento de dar el crédito. Tampoco notificar en el trabajo del cliente, en el centro laboral. Eso también está prohibido. Tampoco está, mejor dicho, también está prohibido enviar al cliente o al deudor notificaciones que aparenten ser judiciales. O sea, te mandas a confeccionar un sello que diga tal cual, Ministerio Público, por judicial, eso también está prohibido. Eso es una simulación que no está permitida por la norma. Otras modalidades análogas a las señaladas anteriormente. En el caso de requerimientos, a diferencia de los reclamos, son comunicaciones realizadas por terceros o por el propio titular, donde se busca una acción por parte de la entidad, ¿no? Pueden ser consultas, pueden ser solicitudes u otras solicitudes de documentación. Pueden ser por escrito, pueden ser presenciales, pueden ser por call center o por la web. El plazo de atención de los requerimientos también es el mismo que el de reclamos, un máximo de 15 días hábiles, pudiendo ser antes. Los requerimientos no deben considerar en su naturaleza aspectos vinculados a reclamos, porque ya tendrías que realizarlo como reclamo, no como requerimiento. Tampoco puede tener aspectos vinculados a la ejecución de los contratos. Es decir, por ejemplo, quiero hacer un pago de crédito, no necesitas un requerimiento para poder proceder. Quiero hacer una apertura de una cuenta, es un proceso propio de una ejecución contractual, no necesitas presentar un requerimiento, es automático. Y así, ¿no? Tampoco debes generar como requerimiento aquello que tenga que ver con nuevos productos y servicios. O sea, no tendrías que obligar al cliente a generar un requerimiento para poder evaluarlo, para otorgarle un crédito, porque es nuevo producto, nuevo servicio. Eso es con la formatería establecida. Firmará la solicitud de crédito y nada más. No requiere un formulario de requerimiento. Se debe tener un archivador virtual de los requerimientos, es recomendable, aparte de los físicos, ¿no? Donde contenga el formulario, el DNI, los documentos que sustentan, las gestiones internas realizadas y las respuestas notificadas al cliente. No basta la respuesta firmada, sino que la respuesta notificada, la carta de respuesta notificada, sea por el mecanismo de respuesta que haya elegido el cliente, sea por carta a domicilio, sea por correo electrónico, por el medio que haya elegido. Mantener la folletería también visible y actualizada a disposición de los clientes, folletería física y digital si es que la tienen, pero básicamente física. Todos los requerimientos deben ser ingresados a través de un sistema informático. Y puedes tener mecanismos de respuesta, los que tú consideres, ¿no? Correo electrónico, mensaje de texto en oficina, carta personal a domicilio, etc. ¿no? Ejemplos de requerimientos. Requiero duplicado de mi voucher de transferencia de fondos. Sería un requerimiento, ¿no? Estás pidiendo una acción, no estás reclamando por algo. Ahora, para la notificación de respuestas, en caso el cliente haya elegido a domicilio, es válida la notificación bajo puerta, pero es importante tomar los datos de la referencia del inmueble, en el mismo cargo, ¿no? Como la dirección del domicilio, el número del medidor, el color de la casa, el número de pisos, y la fecha y hora de la notificación, porque muchas veces se olvidan de eso, los notificadores, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un modelo de cargo que podrían ustedes considerar, ¿no? Tiene información importante que perfectamente podría pasar cualquier observación o cualquier auditoría, ¿no? Siempre que se recepcione un reclamo, un requerimiento tiene que ser inmediatamente ingresado al sistema para evitar desfases, ¿no? No es oportuno y no es conveniente y no es correcto derivar a un cliente. Va a la agencia de Ayacucho y le dices, no, sí o sí su reclamo tiene que presentarlo en Lima. Cualquier agencia de la entidad financiera tendría que estar habilitada para recibir reclamos y requerimientos, sea el cliente de esa agencia o no lo sea, ¿no? Ejemplos de requerimientos. Solicito duplicado de cronograma, solicito duplicado de voucher, solicito activar el seguro de gravamen por fallecimiento, solicito exonerarme la comisión por ser un buen cliente, solicito duplicado de voucher, ¿no? El texto del requerimiento debe ser muy escueto, muy claro y muy preciso. No como el reclamo, que sí te pedimos y se requiere un nivel de información mayor. Vayamos a un juego de roles ya para terminar en los últimos minutos de la capacitación. Yo les digo y ustedes me dicen. Cliente señala que en su estado de cuenta de fecha de vencimiento le sumaron el monto de 33 soles por seguro de tarjeta. Sin embargo, en la plataforma le indicaron que existía una promoción que conllevaba realizar el pago de 11 soles por 3 meses y no todo el monto. Se solicita autorización para regularizar el pago y descuento de los intereses generados a futuro, ya que solo realicé el pago de 11 soles como indicaron en plataforma. ¿Qué es? ¿Un reclamo o un requerimiento? ¿Reclamo? Reclamo, correcto. 2. Cliente indica que llamó para cancelar su tarjeta en enero, sin embargo le indicaron que no la anulase, puesto que se le haría exoneración de membresía. Por lo tanto solicita que se cumple con lo ofrecido. ¿Requerimiento?
Ya, ahí sí lo enfocaría un poco más a reclamo. ¿Por qué? Porque el cliente ya está manifestando una inconformidad, ¿no? Le dijeron que no la anule porque, perdón, que no la cancele porque iban a anularla. Sin embargo, solicita que se cumpla con lo ofrecido. El hecho que diga que se cumpla con lo ofrecido ya es una inconformidad, ¿no? Diferente sería que el tenor indique, solicito la exoneración de la comisión por membresía. Ahí sí sería un requerimiento, ¿no? 3. Solicito nuevamente el documento situacional de situación provisional del empleado. Reclamo. Reclamo. Por la palabra nuevamente, ¿verdad? Si no dijera eso, sería un requerimiento. 4. Cliente indica que sin su autorización se ha contratado un seguro múltiple, por lo cual solicitan la anulación y la devolución de los importes cobrados. Reclamo. Reclamo. Sin su autorización. Está inconforme. 5. Cliente manifiesta que no puede acceder a banca por internet y banca móvil mediante su cuenta de ahorros. Cliente solicita solucionen el problema inmediatamente. Reclamo. Reclamo. 6. Cliente solicita liberación del saldo retenida por la siguiente operación ya que se generó un cobro doble. Reclamo también. Reclamo, porque hay un cobro doble que él no está de acuerdo. 7. Solicito detalle de aportes por exceso. Y requerimiento. Requerimiento. 8. Cliente solicita la devolución a su cuenta de ahorros del cobro denegado por un consumo de fecha tal por 15 soles 90. Indica que al pasar el POS le indicaron operación denegada, por ello el cliente canceló el consumo con otro medio de pago. Reclamo. Reclamo. 9. Cliente solicita le dejen de enviar publicidad a su correo, indica que no quiere que le envíen más publicidad. Reclamo. Reclamo. 10. Cliente requiere con urgencia que se le active su tarjeta para que pueda realizar operaciones por la aplicación móvil, desea respuesta por correo. Reclamo. Reclamo y pide formalidad en su respuesta todavía, porque por la forma de pedir. A ver, léanlo bien, porque en requerimiento también, ojo, que hay formalidad de respuesta, ¿no? Pero mírenlo bien, a ver. Ahí lo que él requiere con urgencia es que se les active su tarjeta para operaciones por aplicación. Eso que es solamente una vez, o sea, lo está pidiendo por primera vez y vendría a ser un requerimiento. Claro, ahora, puede haber requerimientos que sea la segunda o la tercera vez, pero depende del tenor cómo lo enfoque, ¿no? Claro. Si él habla de que no le han dado atención anteriormente o no le han solucionado, ya estaríamos hablando de un reclamo. Pero podría haber, yo pido esto una vez, lo vuelvo a pedir con el mismo tenor por segunda y las 3 veces van a ser requerimiento, ¿no? Pero en este caso sí sería un requerimiento porque no hay una inconformidad, solo está pidiendo que se le aplique en el sistema una opción, ¿no? 11. Requerimiento, entonces. Cliente solicita que se le envíe estado de cuenta a su cuenta corriente, solicita que le envíen todos los estados de 2016 ya que ninguno le ha llegado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría ser reclamo? Reclamo, por la última parte, ya que ninguno le ha llegado, ya hay una inconformidad. Le deberían haber enviado, pero no le han enviado, ¿no? 12. Solicita que le envíen extractos de cuenta corriente de meses de noviembre, diciembre y enero a la brevedad posible. Requerimiento. Requerimiento. Está pidiendo una acción, ¿no? 13. Solicita el documento de afiliación de pago de débito automático por un servicio que no solicitó, no siendo el número afiliado el número del titular, indica que nunca se ha afiliado a los débitos automáticos y solicita verificar las firmas de dichos contratos para el pago del servicio de Claro. Reclamo. Reclamo, porque habla que un servicio que no solicitó, ¿no? O sea, no está conforme con ello. 14. Cliente solicita exoneración de cargos generados de intereses ya que el sistema ha procesado días después de su abono. Reclamo. Reclamo. Porque dice días, el sistema ha procesado días después de su abono, o sea, pagó y le han seguido cobrando cargos. 15. Cliente desea que se le haga anulación de intereses generados. Reclamo. A ver. ¿Hay inconformidad o no? Ah, no, es requerimiento porque no hay inconformidad. Claro. Si dijera intereses generados, los cuales no reconozco porque no están aplicados correctamente, ya sería un reclamo. Pero dice anulación de intereses. Normal, ¿no? Requerimiento, puede ser procedente o improcedente, ¿no? Bien, y el nuevo reglamento contiene las mismas empresas financieras que están responsables de su cumplimiento. Los plazos se reducen a 15 días. El tema de los terceros, los mecanismos, que también hay la posibilidad de tener más mecanismos. Hay nuevos campos
hay nuevos campos en el reporte, eso es importante tener en cuenta. Hay una cantidad importante de campos. Ahora sí, ya en la norma se establece claramente cuáles son los campos mínimos obligatorios que tiene que tener la entidad financiera en su reporte de data, de reclamos y de requerimientos. Es lo que la SBS te va a solicitar. Antes quedaba un poco a libre albedrío en base a los campos del formulario. Ahora hay los campos del formulario y otros campos más que son internos, que pueden ser generados al momento de la baja del reclamo o de la gestión del reclamo, que tienes que tener obligatoriamente incluidos en tu reporte de sistema informático. Ahí hay un trabajo que hacer fuerte durante todo este año, porque el 1 de enero entra en vigencia la norma, y ahí hay que implementar todos esos reportes, o esos campos adicionales para tu reporte, ¿no? Hay ahora la necesidad de tener indicadores de gestión, o sea, ya tener formalizados, y tener una política adicional a tu procedimiento que tenga que ver con reclamos. Tienes que tener también un procedimiento de reclamos frecuentes, que te diga, esos son el tratamiento que habitualmente doy a este tipo de casos. Tener ahí tu casuística a través de un procedimiento nuevo, diferente al tradicional, ¿no? Aparte de tu política, porque te habla de políticas y procedimientos, ¿no? Entonces sí o sí tienes que tener ahora una política que tenga que ver con reclamos, ¿no? Donde podrías incorporar quizás tus indicadores de gestión, ¿no? Aquellos que siempre mides trimestralmente y que quizás no lo tenías documentado, normado, ahora lo tendrías que incorporar. Esto es lo que yo mido, esto es lo que reporto trimestralmente, esas son las estadísticas que elaboro. Tenerlos incorporados en tu política, que podría ser el documento idóneo, ¿no? Disposiciones adicionales, bueno, la información que se publica en la página web, ahora bueno, lo del SUCABE, que ahora ya no es trimestral, sino mensual, el reporte de la superintendencia. El formato de SUCABE también ha variado, tendrías que adecuar tus procesos internos, tus reportes internos para que puedas colgar la información a SUCABE y ya se encuentre alineada con el nuevo reporte que va a estar disponible a partir del próximo año. Ya te habla de días hábiles, ya no de días calendarios. Para el conteo solo se cuentan los hábiles en el promedio, no los calendarios. Se mantiene lo del ubigeo. Te dan un link en la norma donde salen los últimos ubigeos del 2023. Por eso sería importante que sus entidades financieras puedan alinear los ubigeos, porque puede ser que en el último periodo se hayan creado nuevas provincias o nuevos distritos a nivel nacional, ¿no? Si bien es cierto, la norma te da un rango de departamento y provincia, o sea, 4 dígitos del ubigeo y no 6, pero al parecer había unos inconvenientes con SUCABE, algunas entidades lo siguen manteniendo hasta nivel distrital, y no solamente hasta nivel provincial. Por eso es importante que sus códigos de ubigeo se puedan actualizar, para que puedan estar alineados en caso hubieran nuevos distritos creados en los últimos años, ¿no? O provincias. Bueno, esta norma entra íntegramente en vigencia el 1 de enero del 24, y entró en vigencia en el tema del plazo el 28 de febrero del 2023. Bien, señores, ¿la ubicación geográfica se refiere a donde se originó el reclamo o no necesariamente? Bien, ahí sí la norma ha precisado, si ustedes verifican el anexo de la resolución 4036-2022, cuando ustedes verifican el anexo, en la primera parte van a encontrar cómo se levanta la información de cada campo. Cuando vayan a la parte de ubicación geográfica, que indica que es el ubigeo, se refiere a la ubicación geográfica que corresponde al lugar donde se generó el reclamo. Es decir, es más, te da la posibilidad inclusive de no completar ese campo cuando el reclamo haya sido generado a través de un canal que no permite identificar la ubicación. Es decir, podrías considerar el ubigeo solamente para reclamos presentados en oficina, quizás, porque ahí sí puedes saber dónde está ubicada la agencia donde se recepcionó el reclamo, y tendrías que tener ubicados los ubigeos de las zonas geográficas donde tienes oficinas. Ya si es un reclamo por la web, o si es un reclamo por el call center, podrías ampararte en el punto de la norma que te dice que si no fuese posible identificar geográficamente dónde se presentó el reclamo, podrías no dejar vacío ese campo. Entonces, a la pregunta de Karina corresponde responder que se refiere a dónde el reclamo se originó, y no necesariamente dónde fueron los hechos que generaron el reclamo. Porque puede ser que los hechos correspondan a un cajero automático ubicado en un lugar del país X, pero el reclamo se formalizó en una oficina de Arequipa. Entonces corresponderá que registres el ubigeo de la oficina de Arequipa, del distrito donde está ubicada esa oficina, ¿no? Eso está en el anexo de la resolución, ahí lo pueden ver. ¿Qué más? Con eso nos vamos, hemos concluido. ¿Alguna pregunta, algo más sobre cualquier tema del sábado o del día de hoy?
Hola, buenas noches. Una consulta. Escuchaba el tema de los requerimientos, la clasificación de requerimientos o los motivos de requerimientos. En un momento la SBS nos supervisó los motivos de requerimientos y dentro de ello nos observó que, por ejemplo, activación por seguro de desgravamen, por sepelio, facilidades de pago de cuotas, todo eso no correspondía al concepto de un requerimiento. Ajá. Sin embargo, otras entidades preguntando si lo tenían y nunca se lo habían observado. Entonces, por ejemplo, también nos observaron el tema de estados de cuenta, levantamiento de hipoteca, constancias de un adeudo, que ahora ya son de forma automática de acuerdo a la norma, obviamente, ¿no? Mi consulta iba que en algún entonces se podía como quizás un poco refutar a la SBS que viene a ser un requerimiento porque al fin y al cabo es una solicitud. Yo quisiera más o menos usted, a su apreciación, cómo lo consideraría, ¿no? Porque nosotros tuvimos que sacar de nuestro sistema esos motivos y esos nos dijeron que para eso había una unidad interna que se encargaba de brindar respuesta a ese tipo de solicitudes, ¿no? Como facilidades de pago, estados de cuenta, innumerables motivos, ¿no? Y tuvimos que crear nuevos motivos, por ejemplo, las devoluciones de documentos, que son ahora uno de Esos ellos. son tradicionales, ¿no? Claro. Ok. Sí, mira, sí me parece conocido lo que me comentas. Sé más o menos saber por la entidad, y bueno, más o menos algo había escuchado al respecto. Bueno, ahí yo quiero ser muy respetuoso en las posiciones del regulador, porque como les digo, o sea, mi posición académica en esta actividad es básicamente desde el ámbito de la comunidad jurídica. Definitivamente sé que a veces no han coincidido mucho, en algunos casos muy específicos, de temas muy específicos, los criterios interpretativos, ¿no? Entiendo que un poco la posición del regulador en ese lado ha sido siempre basada en el tema de que si es un proceso operativo, todo lo operativo no es requerimiento, ¿no? Es lo que te dice la norma, ¿no? Y que, por ejemplo, un pago de crédito, un retiro de una cuenta de ahorro, una transferencia, es operativo, por ende no estarías como que dándole una formalización innecesaria al trámite para poder hacerlo realidad, ¿no? Entiendo que quizás por ahí es donde se ha observado, se ha recomendado, ¿no? Aún así, yo pienso que hay una buena oportunidad, ya que un poco evaluando, viendo cómo opera esos temas en las entidades, he podido apreciar de que sí, o sea, hay casuística, hay tipología que sí es muy común en las entidades financieras y que sí los tratan como requerimientos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esperaba quizás en esa resolución que se pueda incorporar un anexo, así como se tiene para reclamos, ahora en reclamos tenemos productos, motivos y submotivos. Y es más, dentro de los productos hay uno que es de banca seguros, ojo, y el de banca seguros tiene sus propios motivos y sus propios submotivos. Entonces tenemos que tener en cuenta que si se elige este código de producto, tenemos que tener un listado diferente para este producto. Eso aplica para las entidades financieras, ¿eh? Ojo, ahí. Solamente para ese producto. Entonces, así como se tiene codificaciones y listados y tipologías en productos, motivos y submotivos de reclamos, hubiese sido interesante tener igual para requerimientos, para poder un poco matar esas dudas que se generan, ¿no? Como te decía, yo entiendo que la observación más que todo puede ser que haya ido por el tema de que no burocratices un proceso que debería ser operativo. Pero yo creo que la oportunidad sería, ya que a veces gestionarlo como requerimientos es bueno, ¿no? Porque ayuda, no lo veo como una limitante, al contrario, lo veo como una posibilidad de llevar un mejor control y poder garantizar la respuesta oportuna e idónea por parte del área que se encarga de hacer la supervisión, ¿no? Entonces yo creo que esto podría solucionarse si es que ustedes empiezan a generar un poco de normativa interna y de procesos y flujos que te permitan acreditar documentalmente por qué es necesario que eso se tipifique como requerimiento. Porque si tú lo empiezas a documentar en tu normativa, vas a poder acreditarle a la superintendencia y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero registrarlo como requerimiento porque al hacer esto me genera esta alerta y este proceso y va a esta área y esta área emite opinión y puedo yo contestarle al cliente de manera procedente o improcedente.
y tratar de desacreditar el tema de que sea un proceso operativo y que sí sea un proceso adicional, porque si es que ese trámite o ese tipo de requerimiento es común para todos los clientes y es parte de un nuevo producto o servicio, entonces no es un requerimiento. Pero si es algo adicional que solamente algún cliente específico lo requiere, entonces si es adicional, sí estaríamos hablando de un requerimiento. Pero creo yo que la documentación interna y tener controles y tener reportes ayudaría mucho a vender la idea de que sí es mejor tenerlo como requerimiento y capaz hasta poder hacerle, convencer al regulador de que es mejor tenerlo así. Esa sería mi posición. Bien. Ok, gracias. Perfecto, servidos. Espero que haya sido de su agrado estos 2 días. Nuevamente agradecer a Bilauer por todo lo hecho y por la organización siempre de eventos importantes con participantes de tan buen nivel como hemos tenido hoy. No ha sido la excepción. Les agradezco en el alma. Muchas gracias, estimado doctor. Su presentación, Muchísimas para gracias. decirle que fue muy dinámica y muy entendible también. Bueno, igual a nombre del Colegio de Abogados de Huánuco y de todo nuestro equipo, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este seminario y esperamos contar con usted para futuros eventos académicos. Muchas gracias. Por supuesto. De igual forma, les comunico a los participantes que con ello hemos finalizado la clase de hoy. Recordar que quienes estén interesados en adquirir algún certificado pueden escribirnos al interno. Tengan muy buenas noches y hasta la próxima. Nos vemos. Buenas noches a todos. Chao. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, Nos vemos. Jorge. Cuídense.